el viernes es 26, el viernes nuevo aniversario de la muerte de Eva Perón, ¿sí? Un libro escrito ahora, que sale ahora, de Editorial Sikus, Historias y mitos de Eva Duarte y el peronismo. A propósito del libro, Florencia Osuna. Con ella estamos hablando. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo te va? Rusia te saluda. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están por ¿Qué tal? allá? Escribiste, tu último libro es Historia y mitos de Eva Duarte y el peronismo. ¿Qué dejaste escrito en este libro? Bueno, mira, te cuento un poquito la historia de la producción de ese libro, que tiene que ver con que en la pandemia el Grupo Editorial Sur me invitó a pensar desde una manera específica, que es pensando un solo año, ¿no? Que fue el año 1951. La historia del peronismo, ¿no? O sea, a partir de diferentes hitos, ¿no? que tuvieron lugar en ese momento histórico, repensar algunas cuestiones importantes de ese momento histórico que fue el peronismo clásico. Mm. Entonces, a partir de esa invitación, que fue muy sugerente y muy interesante, empecé a hacer una investigación acerca de cuáles fueron todas las cuestiones relevantes que tuvieron lugar en ese año significativo. Y el principal hito ordenador, ¿no? de este libro fue que en 1951, en noviembre, las mujeres argentinas votaron por primera vez en la Ujú. historia del país, Sí. el 11 de noviembre de 1951. Entonces, eso es un granito ordenador del libro y de ese año, ¿no es cierto? Mm. Que para mí fue muy interesante indagar e investigar, porque bueno, en términos incluso mundiales y latinoamericanos, que las mujeres argentinas pudieran votar fue un suceso realmente muy importante. Mm. Pero no solamente nos interesaba focalizar en el acto electoral del 11 de noviembre del 51, sino pensar de qué manera el rol de Evita fue muy importante para lograr que las mujeres no solamente votaran en las urnas, sino que también experimentaran un gran proceso de politización y movilización, ¿no? Claro. Ahí se armó la rama femenina. Exactamente, porque justamente para poder contar esta historia, ¿no? de cómo se llega Mm. a noviembre del 51 y las mujeres pueden votar, es importante entender la historia del Partido Peronista Femenino. Ujú. Y en ese sentido, bueno, el Partido Peronista Femenino se había creado en 1949, ¿no? Unos años antes, pero cumplió un rol muy relevante en la politización de las mujeres de las clases trabajadoras y de los Mm. barrios, Mm. porque como sabemos, el Partido Peronista Femenino tenía unidades básicas, ¿no? en, Sí. en todas las barriadas populares Mm. a lo largo de todo el país. Y ese proceso de politización y de movilización desde abajo fue central para poder pensar en la participación masiva de millones de mujeres en las urnas en ese noviembre del 51. Mm. ¿Vos lo construís esta historia en forma de relato, es el libro? El libro podemos decir que es una especie de ensayo Ujú. en donde lo que hago yo es revisar toda la bibliografía disponible sobre el peronismo, pero sobre todo concentrando en algunos hitos, como decíamos, del 51, pero también se da cuenta de documentos históricos, ¿no? También hay un diálogo en el libro con documentos históricos que nos permiten ilustrar estos acontecimientos. Ujú. Después, obviamente, además de este es el gran hito, ¿no? de ese año, pero después también el libro trabaja sobre otras cuestiones que ocurrieron en ese momento. Eh, por ejemplo, bueno, en relación a la dimensión política y electoral, también fue importante el cabildo abierto de la CGT, ¿no? del 22 de Claro. agosto, en donde la CGT le pide a Eva Perón que integre la fórmula, ¿no? Ujú. Perón-Perón, frente a las elecciones de las que hablábamos. Pero también tiene lugar el famoso renunciamiento después de Eva a la candidatura por diferentes presiones, ¿no? Presiones sobre todo de los militares, ¿no? Mm. que estaban ahí siempre acechando al gobierno. Entonces, bueno, en términos políticos esos hitos son trabajados. Y después hay otras cuestiones que ocurren en ese año, como por ejemplo la publicación de La razón de mi vida, ¿no? que es un libro muy, muy relevante en términos políticos para el peronismo. Una Eh, consulta. sí, Hablaste de la razón de mi vida. Todos se la sí. adjudican a Eva Perón. Firma Eva Perón. ¿Lo escribió Eva Perón? Bueno, es todo un debate, ¿no es cierto? Porque en realidad no, o sea, no, fue en realidad, o sea, son las ideas de Eva, sí, Mm. son las ideas de Eva, pero en realidad fue escrito por un autor español, Ujú.
pero que en realidad lo que hace es recuperar la voz de Eva y los posicionamientos que Eva podía dejar entrever en sus discursos. No hay nada que diga la razón de mi vida que no se pueda encontrar también en otros discursos de ella. No, está Entonces, bien. Yo sí. leí el libro, pero en principio te decía que fue a Paul el que lo escribió, cosa que tampoco creía, pero uno lee el libro y no son las palabras de Evita seguro. No es. No, bueno, pero sí son digamos, sus ideas. eso interesante porque son las ideas de ella y es como hizo justamente el hecho de que no lo escribiera ella en primera persona, también habla de que el libro tiene un gran valor político, ¿no? Tiene un valor político y colectivo que trasciende su figura, porque justamente no es solo un libro que es tipo su autobiografía y un libro menor, sino que es un libro donde ella lo que hace, y por eso nos parece importante, es llamar a las mujeres trabajadoras a que se politicen. Y eso es re interesante porque, digamos, en general hasta ese momento histórico, la interpelación a las mujeres a la politización era más que nada era llevado a cabo por parte de las izquierdas, ¿no? Sobre todo el Partido Comunista o el Partido Socialista. Acá hay un llamado masivo a la participación política, que es lo que después también garantiza el éxito electoral del peronismo, ¿no? El hecho de que la mitad de la población también adhiriera a esa causa y votara. Seguro. Y participara políticamente. Seguro. Sí. Después, bueno, hay otras cuestiones también que aparecen en el libro. Mitos. ¿Cuáles son los mitos? Bueno, en realidad, cuando hablamos de mitos en relación al peronismo y a Eva, hacemos referencia a que es una figura sobre la cual siempre hay luces, pero también sombras, ¿no? En el sentido de cuándo nació efectivamente, en dónde nació efectivamente, como escribió, ¿no? La razón de mi vida. Bueno, siempre hay como muchas como muchas cosas que diversas y contradictorias que a veces se dicen sobre ella, y eso forma parte de toda figura mítica, ¿no? Ese origen un poco oscuro, confuso, que se sabe pero no se sabe. Entonces, bueno, en el libro se van recuperando todas esas memorias y voces y cosas que se dijeron sobre ella. Es una actriz, es una santa, era una prostituta. Bueno, hay como diferentes discursos y memorias que se fueron construyendo sobre ella, de las cuales el libro también da cuenta, para tratar de pensar que ella era muchas cosas, ¿no? Y no pensarla solo en un término unidimensional, ¿no? Ella era sobre todo una dirigente política, además de otras otras cuestiones que se le adjudican, como lo de su santidad o su carácter de actriz, ¿no? Entonces, como que el libro busca ponerse en diálogo con esos mitos y con las memorias sobre ella, para tratar de poder comprender su figura política, sobre todo. Para terminar, Florencia, y agradeciéndote tu tiempo aquí en Comunas AM, ¿lo presentás cuándo y dónde? Bueno, el libro va a ser presentado mañana, jueves, a las 18 horas, en el espacio Taura, que queda en Alsina 685. Es un evento organizado por Ediciones Sikus, y además de ser presentado este libro, también va a ser presentado otro libro, ¿no? Evita, de Daniel Di Glasinti, de la Fundación Villa Manuelita. Y además de presentar ambos libros, también vamos a hablar sobre la figura política de Evita de diferentes aspectos, ¿no? Las políticas sociales, las políticas hacia las mujeres, las políticas hacia la infancia, entre otras cuestiones de su trayectoria. Florencia Osuna, gracias por estar aquí en Comunas AM en Radio Belgrano. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo.